Yo. Muchas gracias. Esperamos acá estar a la altura de la invitación. Son 25 años. Ignacio, nos va a presentar un tema muy interesante. Lo que esperamos es poder establecer una conversación, un diálogo también después con todos los participantes acá y que estén también por internet, por el Zoom. Y iba a partir, como el tema, pusimos que el tema que se adosó también Ignacio, porque partió antes y tomó el relevo, era de los héroes, de Batman, el paso del héroe al superhéroe también es un tema. Voy a partir leyendo una pequeña definición que cuenta quizá el máximo exponente español y quizá de habla hispana sobre mitología griega, Carlos García Gual, en su libro, habla sobre los héroes griegos. Dice así: los héroes son semidioses, de acuerdo con la expresión habitual, Emiteo. Superan a los hombres en poderío, fuerza y audacia, pero comparten con ellos la condición de mortales. Ese rasgo le distancia a los dioses. Los héroes son los grandes muertos, los muertos memorables, cuyas hazañas han dejado una impronta en el mundo, los que en expresión homérica son objeto de canto para los que vinieron después. Tienen casi todos algo extraordinario, de excesivo y monstruoso. Según la etimología del término, el héroe, eros, es el que ha alcanzado la madurez, el que realiza el máximo de lo asignado a la condición humana. Bueno, así introduce García Gual el tema de los héroes griegos, pero desde ahí, desde los semidioses, creo que avanzaremos hacia otros íconos más contemporáneos. Así que, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias a Gabriel por su amable invitación y felicidades a Igna por este aniversario, por estos 25 años que está sin duda genial. Efectivamente, en la charla de hoy vamos a hablar un poquito sobre superhéroes, pero antes de hablar de superhéroes tenemos que empezar hablando de los héroes, ¿no? Directamente, como ya ha hecho nuestro compañero Rodrigo aquí. En cualquier caso, bueno, hay que tener en cuenta una cosa, y es que los superhéroes ahora mismo, las narrativas superheroicas son plenamente transmedia. Hablamos de transmedia cuando nos las encontramos directamente en distintas formas narrativas que pueden ir del cómic a los videojuegos, pasando evidentemente por el cine y las series de televisión. Están en todos sitios, son narrativas que se retroalimentan y han ganado un protagonismo ya en este siglo XXI, a partir del cine sobre todo, que las convierte en mundialmente lo que ya eran en Estados Unidos, en las narrativas más consumidas por jóvenes y por adolescentes, ¿no? De hecho, a partir de los 8 años normalmente es cuando se cifra el comienzo del consumo normalmente de narrativas superheroicas. Y esto es muy interesante porque a su vez la adolescencia y la niñez son clave dentro de estas propias narrativas, son clave dentro, digamos, de lo que es la arquitectura de la ficción. Pero bueno, antes de adelantarnos a ello, vamos a hablar un poco de los héroes, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, los superhéroes son esos, es que son una formulación más del héroe, con algunos matices interesantes sobre los que ahora conversaremos Rodrigo y yo, pero son una formulación más del héroe, ¿no? Y el héroe ya sabemos que también es uno de los arquetipos junguianos, digamos, una de las maneras en las que pervive el mito, pero bueno, eso probablemente la mayoría de las personas aquí asistentes tengan mucho más que decir que yo. En cualquier caso, el héroe ha pervivido, ha perdurado y se ha convertido en un personaje clave, digamos, dentro de las fantasías modernas. Y digo fantasías y no solo narrativas, porque constantemente fantaseamos con los personajes heroicos, ¿no? Que las narrativas en las que aparecen son aquellos que de alguna manera llevan la voz cantante. Es decir, el relato avanza en tanto el héroe avanza y el relato se detiene en tanto el héroe se detiene, ¿no? ¿A quién o a quién nos referimos cuando estamos hablando de héroe? Creo que esto es importante. ¿Cuáles son las características y atributos? Bueno, al héroe en primer lugar se lo define por la acción, por una acción que es heroica.
¿De qué hablamos cuando hablamos de acción heroica? Pues hay distintos tipos de acción heroica. Quienes habéis leído a Campbell, que imagino que sois la mayoría, seguramente lo tenéis claro, pero el héroe muchas veces lo que hace es proteger las fronteras de un mundo que ya existe. El héroe lo que hace es cuidar una determinada forma de vida, supervivencia ante una amenaza externa, y en otras ocasiones el héroe es el que, digamos, conquista lo ignoto, el que va más allá de los límites de lo visto y de lo conocido, el que amplía las fronteras de ese mundo a muchos niveles, a un nivel que puede ser político, por supuesto, pero también un nivel que puede ser perfectamente espiritual, ¿no? Lleva al mundo a ser algo completamente distinto. Entonces, el héroe protege, digamos, una determinada forma de vida o la hace mejor. Eso es lo que nos hemos encontrado en las narrativas clásicas, ¿no? Otra de las cosas que definen al héroe es el itinerario, la aventura, ¿no? Bueno, es el itinerario o la aventura. El héroe hace un viaje de características heroicas, como estábamos comentando, y es un viaje que tiene un inicio y tiene un final. Normalmente se habla de circularidad en el viaje del héroe. Esto por recordar algunos conceptos que estoy seguro que la mayoría tenéis más que claros. Tiene una circularidad, es un viaje de parte de lo cotidiano, de lo familiar, de una cierta tranquilidad. Se inicia el tiempo de la aventura, que es un tiempo de la inseguridad, un tiempo de la incerteza, y vuelve a terminar ese viaje en, digamos, lo que es de nuevo la vuelta a la cotidianidad, ¿no? El caso paradigmático, pensemos en Ulises, en la Odisea, ¿no? La partida del hogar, bueno, la aventura que vive realmente Ulises en Ilíada y Odisea, ¿no? La partida del hogar, el ir a la guerra y el volver al hogar y recuperar lo perdido, ¿no? Entonces, bueno, el héroe, aquí hay otro aspecto bastante interesante, porque se cifra en ello una de las diferencias con el superhéroe. El superhéroe parece que está en una constante búsqueda de sentido, una armonización que nunca llega, y el héroe clásico, sin embargo, sí encontraba una cierta armonía en el momento en que terminaba su viaje. ¿Qué cambiaba si volvía al mismo lugar del que había partido? Bueno, lo que cambiaba era el conocimiento adquirido. El héroe conocía, sabía cosas nuevas. No terminaba el viaje de la misma manera en que lo había empezado. Era un hombre nuevo, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener claro. Y bueno, aquí creo que es un buen momento para pararnos y pensar en las diferencias que tiene el héroe clásico con el superhéroe, con esta figura que es ya plenamente posmoderna, ¿no? En primer lugar, podemos hablar de una desaparición del tiempo mítico que veíamos en las narrativas heroicas, y de esas geografías mágicas en las que el héroe tenía sus aventuras, ¿no? Que eran mundos que se regían por reglas y normas completamente desconocidas que tenía que aprender. Ahora mismo el superhéroe, digamos, se mueve en un espacio más familiar, cotidiano, digamos, obligado a lidiar con la normatividad del mundo tal como lo conocemos, es decir, con las leyes, con las personas del día a día, con las instituciones. Es decir, el superhéroe está instalado en lo que es plenamente la vivencia contemporánea, ¿no? Eso en primer lugar. En ese sentido, el viaje del héroe, claro, también se ve acotado, ¿no? Se ve, vamos, muy notablemente acotado, porque lo que ocurre en este sentido es que hay como una especie de estrechamiento de esas narrativas. Muchas veces ni siquiera hablamos de viajes propiamente, o tenemos que pensar en ellos como viajes interiores del personaje. Realmente muchas veces no se tiene que mover demasiado, no tiene que ni siquiera irse al país en el que está para derrotar al supervillano, que es el gran obstáculo, el gran némesis con el que se encuentra el superhéroe, con tal de llevar, bueno, pues a buen puerto su viaje, ¿no? Otra diferencia que yo creo que es bastante interesante de héroe y superhéroe, aparte de esta desaparición del tiempo mítico, esta inscripción, digamos, en lo que es la vida cotidiana, en la normalidad, en la normatividad del superhéroe, es el código de conducta. Los héroes clásicos, y pensemos en los héroes míticos de la antigüedad, sobre todo pues, Aquiles y Ulises son los que más nos pueden venir a la mente. Eran héroes que estaban llamados a cambiar la realidad de una manera, o sea, cambiar un paradigma de la realidad. Es decir, muchas veces estos héroes, también pensemos en una figura como Hércules, su aparición tenía algo de... no cumplían una función exactamente mesiánica, ¿no? Para eso tenía que llegar ya el paradigma judeocristiano, pero muchas veces casi. O sea, eran capaces de transformar la manera de percibir y de entender el mundo. El superhéroe no. El superhéroe en realidad lo que está haciendo es salvaguardar un orden tal como existe
Es decir, por eso muchas veces se ha llamado a los superhéroes fascistas, se ha llamado a los superhéroes guardianes del capitalismo, porque efectivamente lo que están haciendo es conservar lo bueno que tenemos, no porque crean que el mundo tal como existe es justo, pero sí que las democracias liberales, en el contexto en el que ya aparecen los superhéroes, ¿no? Que ahora hablaremos de ello, hay algo muy interesante y es que bueno, pueden tener imperfecciones, pueden tener fallos, pueden a muchos niveles no ser satisfactorias, pero merecen ser conservadas en cierta manera. Es más lo bueno a conservar que lo malo a vencer, ¿no? Ese es el pensamiento, o sea, superheroico. En ese sentido, los superhéroes son antes herederos de un paradigma, como decíamos antes, judío-cristiano, que del héroe clásico griego, en muchos sentidos, pese a que se han retomado aspectos de los héroes griegos. Pensemos que tiene mucho más que ver con la figura de lo que es el caballero andante, ¿no? Como una especie ya de superpolicía en otros tiempos y que además muchas veces se manifestaba, y ahora pasaremos a hablar de algo muy, muy interesante, creo, se manifestaba como bueno, vestido con una armadura, con un casco que impedía ver su rostro. Ya teníamos esta idea del justiciero cuya cara no conocíamos, el justiciero misterioso, indescifrable. O sea, las narrativas caballerescas están llenas completamente de este tipo de relatos. Y aquí hallamos ya una semilla de lo que es el superhéroe. Entonces, yo quiero sobre todo separar esta idea del superhéroe como caballero andante para apartarla de otra idea, aunque a lo mejor hay gente que no está de acuerdo porque hay bastante debate con esto, que es la idea prometeica del héroe que viene a traer como el fuego a la humanidad, que viene como a cambiar el signo de los tiempos. Bueno, esto casi nunca ocurre realmente. Podemos hablar de si con Superman, que es casi una figura crística, se está dando algo así, pero es algo que no ocurre normalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, Rodrigo, si tú querías comentar alguna cosa o seguimos hablando un poquito. Estaba pensando, o sea, a propósito de lo que decías de que este cambio de posición del héroe superhéroe, yo parto hablando leyendo esto del héroe griego, que es como el lugar del inicio, que quizás más mítico, y que lo traigo a colación porque son los referentes que toma Freud para poder pensar el lugar en el inconsciente de esta figura heroica, y pensaba, claro, efectivamente, como también que es algo eh, eh, que Lacan muestra desde un comienzo como hablaste tú de la posmodernidad, pero en el momento de la posmodernidad es el momento del declive de la función paterna, de la evaporación del padre que mostraba Gabriel, y efectivamente en ese marco normativo que el que nos vivimos ahora es donde surge este superhéroe. O sea, como es interesante ver cómo hay esa correlación entre el declive de estos límites, de este orden que plantea, que bien nos marcó las consecuencias Gabriel al principio. Frente a eso aparece como respuesta quizá este nuevo ícono de superhéroe que va efectivamente, a sostener otro tipo de problemática y conflicto, sí. Me llamó eso la atención, eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, una de las cosas que íbamos a comentar ahora era la relación entre superhéroe y crisis, ¿no? Y para eso quería retrotraerme un poco a la historia, a los orígenes del superhéroe, antes de empezar a hablar propiamente del fondo de la cuestión, ¿no? Hablar un poquito de Batman, de Superman, de las diferencias entre ambos y de los superhéroes adolescentes, que digamos podemos entender casi como derivaciones de lo que encontramos en Batman. Justamente los superhéroes aparecen en Action Comics, el primero que aparece es Superman, aunque hay algunos precedentes de héroes enmascarados ya en el cine mudo, por ejemplo, y demás, pero el primer superhéroe propiamente, Superman, aparece en el año 38 en Action Comics e inicia una era de popularización de los héroes que a partir de los años 40-50 se irá masificando, con el tiempo globalizando, etcétera, ¿no? Cada país empezará a producir no sus propios superhéroes, pero ya se empezarán a exportar los cómics, aparecerá lo que conocemos como industria del cómic, etc. El caso es que aparece en el año 38 y recordemos que en 1929 lo que se había dado era el crack de la bolsa, ¿no? El mundo se había venido abajo. Esto para Estados Unidos tiene unos efectos traumáticos a nivel psicosocial absolutamente brutales, porque digamos que se empieza a poner en cuestión
lo que se entendía o lo que ahora llamamos, ¿no?, en retrospectiva, el American Way of Life, es decir, un modo de estar en el mundo, un modo de entender nuestra relación con los demás, la propia idea de la institución familiar, del rol del padre, del rol de la madre, también una idea, ¿no?, un optimismo en la idea del progreso basado en el avance tecnológico. Todo eso se viene abajo con el crash del 29. Y de pronto, en el 38 aparece Superman. ¿Qué es Superman? Pues es un superhéroe que se piensa, los creadores lo conciben como un superhéroe apolítico en cierta manera, pero es verdad que la ropa que lleva, bueno, son los colores de la bandera de Estados Unidos, ¿no? Es decir, está ligado a esto. Y es de pronto como una especie de esperanza en devolver por todo lo alto la confianza, la fe en esa figura, ¿no?, del hombre americano, que había quedado totalmente deslustrada, se había perdido completamente en años previos, ¿no? Digamos que de alguna manera es un intento de recuperación de confianza. Y creo que esto es bastante interesante porque a nivel ¿cómo decirlo? No quiero decir arquetipo porque entonces me meto en un fregado. Digamos que en términos de definición heroica, Superman tiene unas características distintas a otros héroes que vamos a analizar, entonces eso lo voy a dejar aparte, pero sí es verdad que hay que entender cómo de pronto se convierte la idealización de esa vida estadounidense en la que se había perdido confianza en años en los que poco a poco, bueno, digamos, las políticas keynesianas y demás iban surtiendo su efecto, parecía que se salía adelante ya sabéis, todas las políticas del New Deal, de Roosevelt, y entonces aparece este héroe que no deja de ser un héroe también de crisis, porque si bien poco a poco las cosas iban mejorando tras unos años absolutamente desastrosos, lo cierto es que había habido, o sea, la gente ya no podía confiar, había perdido, o sea, toda esa idea de los felices años 20, todo este optimismo, o sea, había desaparecido completamente, ¿no? Entonces aparece Superman casi como una especie de vuelta a esto, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Como algo que está intentando darle coraje al pueblo americano a través de una figura que es como todo lo bueno que tenía la vieja visión que había de América, pero a un nivel superlativo, porque en este caso estamos hablando casi de un dios prácticamente. Sí, pero tiene una particularidad que yo creo que es interesante a propósito del contraste con los héroes griegos que eran semidioses, o sea, pertenecían en una rama a los dioses, pero compartían la mortalidad, es que Superman es un extraterrestre. Entonces, ¿quién puede venir a poner el orden en este mundo? Alguien que viene de fuera de la Tierra, o sea, está fuera del paradigma, y yo creo que también eso puede, para nosotros, para los psicoanalistas, nos puede servir porque en el fondo el tema, ¿por qué nos interesan las figuras heroicas? Porque son maneras de ver, de alguna manera, matices de el lugar de la ley, del nombre del padre, de la identidad, de la manera de identificarse, de cómo sostener un lugar. Y yo no había caído en la cuenta de eso, yo no sé mucho de superhéroes, pero esto que digas que es primero, pero que tenga esa cualidad de extraterritorialidad en todos los sentidos, aunque efectivamente tenga ese lugar de conversamos allá, que compartía el punto de que también sigue teniendo un punto de mortal, aunque sea extraterrestre, tiene un punto de mortal. Entonces, ahí queda en esa franja, creo yo, que es interesante para pensar. Sí. Sí, totalmente. Bueno, como muchos héroes de tradiciones, no solamente la grecorromana, sino occidentales en general, pensemos en el Sigfrido de los Nibelungos, es un dios prácticamente, solo que con una debilidad, ¿no? A Sigfrido, justo donde no lo había bañado la sangre del dragón, podían clavarle una espada, una daga y matarlo. Aquiles ya sabemos cuál era su debilidad, ¿no? Entonces, Superman efectivamente tiene una debilidad que es la kriptonita, pero hay una cosa que es muy interesante. Si bien es una especie de figura mesiánica, como una especie de hombre que viene a traer un nuevo orden, un nuevo mundo, y en este caso sí que hablamos de mesianismo, por eso digo que hay algunas diferencias con otros superhéroes, él cae en una granja de Kansas y lo crían dos granjeros, lo crían un padre y una madre, dos personas sencillas con unos valores conservadores, blancos, protestantes, etc. Y lo convierten en el buen hombre que él acaba siendo, ¿vale?
De esto igualmente es algo sobre lo que volveremos, pero es algo importante. La gran cualidad de Superman no es tanto ser un dios, sino haber sido educado de la manera en que debe ser educado un buen hombre, haber tenido a los padres que necesita tener alguien que crece siendo un buen hombre, y que es lo que lo diferencia mucho también de Batman, ¿no? En todo caso, bueno, hay otra diferencia esencial que no se da tanto en Superman, que bueno, ahora entraremos a hablar de cada superhéroe por separado, ¿no? Pero que me parece que es muy interesante. Hay que tener en cuenta, que esto lo sabéis muchísimo mejor que yo, por supuesto, yo me meto en terrenos que no me tocan, y es el hecho de que el psicoanálisis había vivido ya en los años 20 en Estados Unidos, en Europa también, su edad dorada, ¿no? O sea, digamos, había calado bastante, lo suficiente como para ser popular. Por eso podemos decir que Ulises era aventurero y padre de familia, ¿no? Tenía dos facetas, la de aventurero, la de guerrero, mejor dicho, el soldado y padre de familia. Batman, Spider-Man, bueno, prácticamente cualquier superhéroe se nos pase por la cabeza, ¿no? Excepto los que vienen de otros mundos, los que son dioses, etcétera. Thor, por ejemplo, no contaría, pero por ejemplo, Batman y Spider-Man, sin embargo, cuando se convierten en héroes, o sea, cuando hacen su labor heroica, su acción heroica, su itinerario heroico, dejan de ser el hombre que son, el personaje, digamos, que son en la cotidianidad, y se convierten en un alter ego. Aparece la máscara, aparece el fantasma. Todo eso es fruto, evidentemente, de cosas que habían estado pasando, que habían estado pensando, así que habían calado ya durante los años 20, que empieza a trabajarse mucho más la idea de las narrativas en el propio cine, de dobles personalidades, de personas que son, o sea, por el día de una manera, por la noche de otra, y el superhéroe en realidad no deja de ser heredero de todo esto, ¿no? Ya no estamos hablando de alguien que tiene dos facetas distintas, sino de alguien que es dos personas, podríamos decir. Y esto creo que es bastante interesante, y ahora lo veremos a propósito de Batman. Decíamos que el nacimiento de los superhéroes, Batman, por cierto, nace en el 43, apenas unos años después que Superman. Justamente uno es un superhéroe, Batman, luciferino, y Superman podemos decir que casi crístico, ¿no? Son completamente opuestos, siempre se los utiliza para hablar de los dos polos del superhéroe, a uno y a otro, y por eso nosotros vamos a empezar con Batman y a terminar con Superman. Pero el caso es que hablamos de tiempos de crisis, y esto acompaña también este renacimiento del superhéroe que estamos viendo en el siglo XXI. Ahora mismo vivimos un momento en el que el superhéroe no solamente hay muchas películas de superhéroes, sino que hay muchas películas, muchas series, muchos cómics que están contaminados de la narrativa superheroica sin que sean de superhéroes como tal, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Que el superhéroe ya es una figura que se ha infiltrado en todos los aspectos de nuestra cultura contemporánea. Y curiosamente lo vuelve a hacer en un momento de crisis, porque la reaparición de Batman tiene lugar en el año 2005, podemos decir. Batman es un personaje que ha estado reflotándose en el cine de manera constante, pero en el 2005 una de las películas que inicia esta nueva era para los superhéroes, esta nueva era popular, es Batman Begins, la primera película de la trilogía de Batman del Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Y aparece como un superhéroe puramente post-11S, o sea, un superhéroe que se encuentra en un mundo en el cual está en pleno auge el debate entre libertad y privacidad. Un superhéroe que ve cómo está viéndose amenazada constantemente la democracia americana, que se pregunta sobre qué rol tiene en ello, ¿no? El mismo, que a veces duda de que su propia acción esté yendo por donde tiene que ir, que tiene que tomar decisiones muy complicadas, ¿no? para mantener el orden vigente, a veces decisiones bastante controvertidas, en fin. Y justo unos años después, en 2008, aparece otra vertiente superheroica completamente distinta con Iron Man. Batman es de DC Comics, ¿vale? O sea, es un personaje de una de las dos grandes de los cómics americanos, una es DC, de las dos grandes editoriales, la otra es Marvel. Aparece justo unos años después, en 2008, año en que ya sabemos también se venía una crisis bastante grande al mundo, que como toda gran crisis económica es también una crisis de valores. Y es Iron Man, el otro personaje que aparece, ¿no? que es un millonario que de pronto se convierte en un tipo autorreflexivo cuando ve los efectos que tienen, en este caso, la industria armamentística que él mismo preside. Entonces, el superhéroe y la crisis y la inseguridad son tres cosas que están completamente afianzadas en todas las narrativas superheroicas. Y aquí hay algo interesante, y es que antes hablábamos de estrechamiento, o sea, desaparición del tiempo mítico, y este estrechamiento del viaje heroico, que a veces ni siquiera hay un viaje como tal. Es que muchas veces
la gesta del propio superhéroe es una gesta puramente doméstica, es una gesta que va hacia lo familiar. La familia, por supuesto, ocupa un lugar muy importante en los superhéroes, porque ya sabemos que algunos como Batman, ahora lo veremos, tienen un trauma inaugural que los convierte en quienes acaban siendo. Otros superhéroes tienen unos padres, lo veíamos también con Superman ahora mismo, ¿no? Que los han educado en unos valores que los convierten en el hombre que son. Pero entonces la familia es una constante. O sea, la relación de los superhéroes de niños o de adolescentes con sus mayores, que a veces no son un padre y una madre, sino que pueden ser figuras que simbólicamente hacen de padre o de madre, como es el caso de Batman y Alfred, ¿no? Que se convierte en una figura de tutor directamente, pero que acaba siendo, por lo menos en muchas de las reinterpretaciones del personaje, un padre, está ahí constantemente. Veremos algunos casos ahora en los que la familia es la misma aventura, que esto es algo bastante interesante. Y la comprensión de la familia y el entender la familia es el destino final de ese viaje heroico que hace que el personaje se pueda afirmar finalmente como un héroe y encontrar una armonía, digamos, entre ese yo y su alter ego superheroico. No sé si quieres comentar algo al respecto, Rodrigo, o seguimos, nos metemos ya en Batman. No, metámonos en Batman. Nos metemos en Batman. Podemos avanzar más. Perfecto, yo creo que sí. Ya sabéis que Batman es el superhéroe traumatizado por antonomasia. No solamente traumatizado por la muerte de sus padres, en las que en muchas reinterpretaciones del personaje, porque los superhéroes no tienen una única historia, como ocurría con los antiguos héroes, son reinterpretados narrativamente de una manera constante. Nacen, mueren y vuelven a nacer constantemente, en manos de distintos autores, en distintas épocas y en distintos medios, como estamos viendo ahora mismo. Batman no solamente tiene el trauma de que sus padres tengan una muerte violenta y haya de crecer sin ellos, ¿no? sin ese cariño, sin esa calidez que él vive echando de menos, sino que además sufre un trauma en casi todas las narrativas de Batman cuando es pequeño, con apenas 6 años, que consiste en que creo que tiene unas resonancias psicoanalíticas bastante interesantes que probablemente Rodrigo pueda detallar bastante bien. Y es el hecho de que estando jugando en el jardín él es Bruce Wayne, Batman realmente es Bruce Wayne, ¿no? Y viene una familia muy millonaria de la ciudad de Gotham, como sabéis, jugando en el jardín cae en un pozo del que es rescatado por su padre. Pero cuando el padre enciende las linternas se dan cuenta de que en realidad ese pozo donde ha caído es una cueva inmensa, de unas dimensiones que ninguno de los dos imaginaba y que a los dos les asusta. Y de repente un montón de murciélagos salen volando, lo cual, digamos, le crea un miedo al crío, ¿no? al pequeño Bruce Wayne, que luego será Batman, tremendo los murciélagos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, Rodrigo, tú no sé qué piensas de esto, esta idea de la cueva, ¿no? Del caer en un agujero que uno cree que es estrecho, pequeño, del que simplemente pues va a ser rescatado por su padre y demás, y de pronto descubres que lo que hay en ese submundo, ¿no? Y creo que tiene que ver bastante con la parte subconsciente de lo que se va a acabar convirtiendo Batman y que ahora comentaremos, está ante una cueva inmensísima, terrible, insondable, que después acabará convirtiéndose en su propia guarida una vez hecho superhéroe, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay una lectura bien psicoanalítica de eso, en el sentido de que esa caída hacia lo inconsciente realmente para nosotros, el encuentro con la angustia, de algún modo, con el lugar del padre que lo vendría a salvar en ese minuto, pero al mismo tiempo está el encuentro con el objeto fóbico, que es el murciélago del cual tiene que poder después identificarse. En la de Nolan no me recuerdo que el padre también se asustara. Ahí te tengo la duda, pero es interesante también que ahí como que la angustia es compartida en esa situación. ¿Sí? Y que en el fondo esa cuestión traumática es lo que podríamos decir que es lo que le otorga una posición subjetiva o sobre la cual va a tener que construir una posición subjetiva después cuando se convierte en Batman, porque al principio todavía estamos hablando de Bruce Wayne, que se enfrenta a este conflicto y luego la elaboración va a ser a través de su alter ego. Sí, completamente. Esto es muy interesante porque en efecto construye su alter ego a partir de ese trauma, de ese objeto fóbico que tú estabas comentando.
y hay que entender también que el atractivo que tiene Batman para nosotros, que ha tenido a través de los tiempos, tiene que ver con esa capacidad de representar los aspectos más sombríos del ser humano, pero cuando hablamos de los aspectos más sombríos hablamos de las pulsiones más primitivas, más inconfesables, más brutales. O sea, Batman realmente se convierte en algo así como un demonio. Lo que pasa que un demonio, o sea, por eso decíamos lo de héroe luciferino, como Lucifer, el guardián de las naciones, Batman es el guardián de Gotham, podemos decir, ¿no? Se convierte en un personaje que actúa normalmente por instinto, ¿no? Y que su lucha interior realmente es saber cuándo frenar ese instinto para no convertirse en un ser despiadado y brutal. Hablamos del Batman tal como lo tenemos en el imaginario actual, claro. Batman también sirve para pensar, yo creo también, no, para mí es mi superhéroe favorito, ¿eh? Eso es verdad. Pero tiene el carácter de que es totalmente humano. O sea, que ahí hay una cualidad que no tiene la de un hombre común y corriente con muchas habilidades, pero no tiene el estatuto, lo diferencia de, creo, de Superman y de otras cosas. Es interesante esa diferencia. Pero pensaba que claro, Batman también en esa cuestión tan humana pone en juego todo el tema dices tú, de la parentalidad, de la ausencia de los padres, de cómo constituirse con esta función paterna que queda en suspenso para él con la muerte de los padres y con Bruce Wayne como sustituto. Y es interesante, creo, para los psicoanalistas también, como figura icónica, porque el objeto fóbico para Freud, por ejemplo, en Juanito, es precisamente un intento de tratamiento de la función paterna desfalleciente que tiene Juanito, que es el caso emblemático donde Freud trabaja una fobia infantil. Entonces, pensándolo así, claro, es muy psicoanalítico este personaje porque junta los elementos de lo traumático, la función paterna desfalleciente que para él queda en suspenso con este evento y cómo él tiene que a través del personaje y con hacer algo con su fobia, poder salir de este agujero al que ha caído. Y sale a través de como Batman, no sale como Bruce Wayne. Lo interesante es las repercusiones de ese salir como Batman y no como Bruce Wayne, ¿no? Porque para mí Batman sí es uno de los personajes más ricos de todos los, bueno, digamos de todas las narrativas superheroicas, es precisamente por ese conflicto entre su yo, ese millonario que muchas veces a veces es taciturno, pero otras veces se muestra como un hombre encantador, superfluo, pero en cualquier caso alguien instalado en el simulacro, ¿no? Alguien que es incapaz muchas veces de tener una vida privada, o sea, una vida, perdón, social normal, y Batman, ¿no? La sombra que él crea. Y aquí hay algo interesante porque Batman, o sea, mejor dicho, Bruce Wayne, se vale de una sombra que es Batman para conseguir ese poder. O sea, ese alter ego es el que le da el poder. El verdadero poder de Batman es el alter ego en sí mismo. Es ese tener un otro yo. Es decir, Batman, tú lo decías, no es un dios, no tiene poderes sobrenaturales. Bueno, es millonario, ¿no? Si eso lo podemos considerar un poder sobrenatural. No está nada mal, no está nada mal. Entonces, claro, usa un montón de artilugios que le sirven, pero es verdad que su gran poder es la capacidad de dar miedo, el haber creado esa sombra que le permite atemorizar a los demás. Es decir, convertirse en el terror de los enemigos con los que combate, aunque luego poco a poco van surgiendo enemigos que representan nuevas facetas de su propia psique, creo, ¿no? Como el propio Joker, como manifestación del caos frente al intento de imponer el orden de la manera más brutal que tiene Batman. Pero para mí aquí hay algo muy interesante que tiene que ver con la maduración de Batman y con Batman como eterno adolescente, que es a donde en realidad quería llegar y no sé si Rodrigo estará de acuerdo. Al tratar de conseguir su independencia personal, es decir, al tratar de empoderarse, podemos decir, a través de la sombra, a través de lo que es Batman, Bruce Wayne en realidad no se está implicando personalmente en esa lucha, está implicando a un otro yo que crea y por tanto está condenado a no conseguir madurar él mismo como persona, no dejar de ser nunca el adolescente herido y traumatizado por la muerte de sus padres. Hay una cosa muy curiosa, es que por mucho que se reinterpreta a Batman, excepto en esta serie de los años 60 protagonizada por Adam West, que es puro camp, ¿no? Pero en general, por mucho se le reinterpreta, incluso en esta última película de Batman, de Matt Reeves, que no me sale el nombre del director, que creo que está muy bien y donde sí tiene
unas connotaciones casi prometeicas. De hecho, él acaba llevando el fuego al final de la película, ¿no? Que es una película muy, muy bella, que de verdad es unas mejores reinterpretaciones o de las más aventuradas del personaje últimamente. Lo cierto es que es un personaje muy... que siempre está dando vueltas constantemente, de manera expresa o no expresa, a la pérdida de sus padres. Es algo no superado. El que lo supera es Batman. Bruce Wayne no es capaz de superarlo. Bruce Wayne sigue siendo un adolescente enfurruñado en su habitación, que es incapaz de socializar, que es incapaz de hablar con nadie y que en los mejores casos pues consigue que, y esto se ve en la trilogía de Nolan, en el propio final, que Alfred le dé el empujoncito que necesita para que espabile, ¿no? Alfred como figura tutelar, que también ha ido evolucionando mucho. Pero vemos que incluso en esta última película de Matt Reeves, donde Batman logra superar de algún modo el trauma y convertirse en un nuevo Prometeo, incluso aquí la pérdida de sus padres no expresada con flashbacks, no se subraya, está presente en la película, no es una cosa que da vueltas de manera constante. Creo que era Kevin Smith, que es director de cine y también autor de cómics, quien decía que precisamente eso, que Batman es un eterno adolescente, que es un tío que se junta con un chico más joven que él, que es Robin, que se encierra en una habitación, ponen el cartel de prohibido chicas, ¿no? Y se ponen a jugar con sus juguetes. En realidad Batman tiene mucho de esto, ¿no? Tiene mucho de adolescente que trata de conjurar sus miedos, sus frustraciones en base a puñetazos, sin llegar a una evolución, sin llegar a una maduración en ningún momento, porque quien ha madurado, quien ha crecido, quien es perfecto, quien no necesita nada más es Batman. Bruce Wayne, sin embargo, se ha quedado atrás y está condenado a eso, a ser un adolescente frustrado y enfurruñado el resto de su vida. Yo creo que, o sea, lo que evidencia de alguna manera este ícono cinematográfico, bueno, de cómics, es un poco la crisis adolescente, en el sentido de ¿cuál es el elemento, el momento adolescente? Bueno, es el momento del tránsito. Siempre hablamos de un tránsito, de un cambio de posición, de un momento de una asunción de una identidad en todos los términos, como identidad sexuada, una posición sexuada, como también una relación al otro. Es el cambio de una posición generacional, o sea, a pasar de estar de un lugar de niño o de otra generación a pasar a la vida adulta, en el sentido de un par, de una relación a la ley donde ya tiene que incorporar o hacerse cargo de eso, y de una posición en lo social. Entonces, por eso los pares son los referentes en ese momento, en todo ese tránsito. Entonces, es verdad lo que tú dices de que hay algo que puede ser que Batman muestre del suspenso, de algo que no logra elaborarse completamente y queda en esa disociación, en esa que también a veces lo vemos en la clínica del adolescente, que está en un conflicto o no ha logrado conflictuar nada tampoco. Que ese es otro suspenso también, y un fracaso que a veces es más complicado que el que está en conflicto, sino que el que no logra conflictuar nada. Y en esa es la pregunta, si es que esta decisión que tú planteas en el personaje realmente lo conflictúa, porque queda como entre paréntesis. Este Bruce Wayne, es verdad, queda como entre paréntesis, el todo está elaborado a través de este otro personaje, y Bruce Wayne nunca, no forma familia, no se sabe de su posición ni siquiera sexuada, porque no sabemos si quiere a otra, a veces aparecen ciertas figuras, pero que nunca él puede sostenerlas, de parejas, de mujeres, o tampoco ese lugar como paternal con Bruno, no, ¿cómo era? Robin, pero es Bruno Díaz, ¿no? Sí, Bruno Díaz es el nombre. No, sí, sigo a Batman, o sea, también tengo algunas nociones. Y bueno, queda en suspenso, es verdad lo que tú dices. Y yo creo que también ese es el punto, o sea, en la adolescencia lo que nos encontramos es ese tránsito, ese conflicto, pero en las dos caras, de lo no conflictuado que queda en suspenso y que genera una indeterminación de una posición subjetiva en suspenso, con un deseo realmente que uno lo escucha mucho en la clínica, un deseo actualmente mucho. A propósito, me hacía pensar lo que decía Gabriel,
chicos que no tienen un deseo claro, no saben qué hacer, qué seguir, o el hiper conflictuado, que yo creo que la posición actual va más hacia el tema de la suspensión en el deseo, en la posición subjetiva, y eso es un conflicto que más difícil de a veces de elaborar. Y es verdad que acá se muestra de manera interesante esa dualidad, como tú decías, que ahí hay una decisión, no sabemos qué elaboración hace, el que avanza efectivamente el personaje, el alter ego. Sí, porque él realmente es verdad que simula todos los aspectos de su vida. En algunas interpretaciones del personaje, creo que de hecho en una de las películas de Nolan se ve, él finge estar, por ejemplo, de fiesta con grupos de chicas, que parece un dandy, alguien que en realidad nada de nada, todos son montajes de alguna manera. Y él, hay un tema y es que tiene un trauma infantil, un trauma brutal. Y él, excepto en esta, por ejemplo, en algunas interpretaciones últimas, como esta de Batman, ¿no? Que si no la habéis visto es una película creo que muy interesante, que está creo que se puede ver en HBO Max ahora mismo. Hay un tema que a mí que me parece apasionante, que es el de que él es incapaz de contar. O sea, el trauma es aquello que no puede ser contado, el trauma es aquello que no puede ser articulado como relato de uno mismo. Batman, precisamente, mejor dicho, Bruce Wayne, precisamente lo que le ocurre es eso. No es capaz de hacerlo en ningún momento. Por tanto, no es capaz, o sea, se queda completamente estancado. Como tú bien dices, no hay un conflicto interior real a propósito de ello. Lo que hay es un dolor y un no saber gestionar el dolor, si no es con la creación de ese alter ego que digamos que representa todos los miedos. Y en fin, creo que es muy interesante, ¿no? Como hablamos de Batman como eterno adolescente, pero claro, después hay superhéroes que son adolescentes y que también son adolescentes bastante conflictivos en el sentido de conflictos interiores, me refiero, no que sean necesariamente problemáticos ellos, ¿no? Bueno, hay muchísimos, de hecho, hace poco hemos visto reinterpretaciones de personajes como Invincible en una serie que está en Amazon Prime ahora mismo, de Cyborg, que aparecía en la Liga de la Justicia, Bumblebee. Hay muchos superhéroes adolescentes, pero hay dos que a mí me gustaría que nos centráramos brevemente, que son Spider-Man y Miss Marvel. Me gustaría que nos centráramos en ellos porque los dos han tenido reinterpretaciones recientes, Spider-Man con la película Spider-Man No Way Home y Miss Marvel con la serie del mismo nombre, Miss Marvel, que se ha estrenado en Disney+, ¿no? Antes hablamos de que para salvar el mundo conocido, muchas veces los superhéroes tenían que proteger o extender sus fronteras, etcétera, ¿no? Y, digamos, entrar en una especie de más allá simbólico, ¿no? En el que combatían contra los demonios que amenazaban ese mundo, los vencían y volvían a la tranquilidad del hogar y demás. En el caso de estos superhéroes adolescentes que vamos a analizar, ese más allá simbólico en realidad es un más acá, porque es el ámbito del territorio de la familia y del propio yo, no salen de ahí. Me hablo concretamente de estas dos últimas reinterpretaciones, ¿no? En el caso de Spider-Man, será precisamente en una película como No Way Home entender que, bueno, es una cosa un poco compleja de explicar, ¿no? Pero no caer, digamos, en lo que Ruth Byrne llamaba the rational imagination, la imaginación racional, ¿no? Tratar de, es que es algo inevitable en el ser humano, que es el preguntarse constantemente por el ¿y si yo no hubiera hecho esto? ¿Y si no hubiera hecho lo otro? ¿Y si? Y ser incapaz de seguir, o sea, de habitar el presente de una manera funcional. Eso es precisamente lo que condena el personaje en esta película, y en el caso de Miss Marvel, de la serie, lo que la puede llevar, la única vía para encontrar una armonía consigo misma entre su yo normal o normativo y el alter ego es precisamente entender su pasado familiar. En el caso de Spider-Man, tengamos en cuenta que es un superhéroe que aparece en 1962, que era una época, era ya años en los que el superhéroe empezaba a ser cada vez más consumido por adolescentes. Así que Stan Lee y Steve Ditko tienen la idea de crear un superhéroe que sea propiamente adolescente, que habite además en un lugar tan real como puede ser Nueva York, que sea un chico de barrio, ¿vale? Y a su vez que tenga conflictos típicos de los propios adolescentes. De hecho, cuando deje de estudiar, años después, en los cómics aparezca pues, empleado con contratos basura, o sea, en fin, aparece un montón de temas que son como bastante candentes, ¿no? El tema es que, y a mí lo que más me interesa es de que de nuevo tenemos una pérdida temprana de seres queridos. Spider-Man es criado por sus tíos, por su tío Ben y su tía May. La muerte de su tío Ben en casi todas las reinterpretaciones, las distintas versiones, las distintas narraciones del personaje, que es quien le deja ese legado de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, es digamos, el trauma
inicial de él como superhéroe, ¿no? Lo que lo lleva a pensar que ese poder que él ya había obtenido debe utilizarlo de una manera responsable porque todo tiene consecuencias. Sin embargo, no es una frase que lo haga madurar, él sigue siendo un adolescente. Incluso en las versiones en que ya es un joven adulto, sigue siendo también un adolescente. Y esa frase, ese legado es una herramienta casi para lidiar con la realidad que tiene a su alrededor. Yo no sé si has visto, Rodrigo, esta última reinterpretación del personaje, que es No Way Home. Sí. Aquí el tío Ben en realidad es la tía May, o sea, el tío Ben ya ha fallecido y es la tía May la que ocupa su lugar en esta nueva narrativa y es la que le hace llegar la frase comentada, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo interesante aquí es que el viaje en el que entra Spider-Man, que, bueno, por contarlo muy brevemente, trata de hacer olvidar a través de un hechizo bueno, trata de hacer olvidar al mundo que él es Spider-Man, porque un villano lo ha revelado y de pronto eso supone la exposición de su familia. Ese es uno de los grandes conflictos de este héroe en concreto. Como él es por un lado superhéroe, pero por otro lado es un chico de barrio con una familia que aspira a tener una novia, a casarse, a vivir como una persona normal, está constantemente en un desequilibrio entre una faceta y otra que lo convierte en un eterno infeliz. Y en este caso lo que decide es hablar con Doctor Extraño, con un hechicero, para que por favor haga un sortilegio que permita olvidar al mundo quién es Spider-Man. Pero mientras él está haciendo el sortilegio, él dice, no, pero espera, no quiero que mi tía lo olvide, no, pero espera, tampoco que lo olvide mi novia, no, pero mi mejor amigo. Entonces se desequilibra el hechizo y lo que crea es un verdadero problema. El verdadero problema es que se tiene que enfrentar entran en su mundo distintas versiones de Spider-Man y distintas versiones de los supervillanos, en lo que se ha entendido normalmente, ¿no?, como una especie de fiesta para los fans, porque se unen los distintos Spider-Man de las tres últimos reinterpretaciones que ha habido del personaje en cine y reaparecen viejos villanos. Y por supuesto hay algo de fervor nostálgico aquí, pero hay también algo muy interesante y es un adolescente enfrentándose a las distintas posibilidades del yo, a los distintos yoes que él puede llegar a ser, ¿no?, a las potencialidades, podemos decir, de su propio ser. Y es una historia de maduración que a mí lo que me parece más bonito es que tiene que conducir, o sea, que tiene que conducir con esta frase que le dice su tía de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, para entender algo muy profundo, que en realidad no es lo que siempre nos han mostrado los cómics y las narrativas de Spider-Man, que es el entender que a veces, ¿no?, y creo que esto entronca muy bien con cosas que vemos en la generación millennial a la que yo pertenezco, o sea, que es esa idea de que uno puede tenerlo absolutamente todo, uno no tiene por qué elegir, uno puede ser todos los yoes que quiera ser a la vez y nada tiene ninguna consecuencia porque, bueno, si te lo ocurras, pues ya saldrá adelante, ¿no? Bueno, la película efectivamente viene a decirnos que no, que a veces hay que elegir, que a veces hay que sacrificar y que todo lo que hagamos tiene unas consecuencias directas, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, la diferencia ahí es que instala una de las, podríamos decir, de los desafíos claves del pasaje adolescente. Yo llamaría un tránsito adolescente, un pasaje que es asumir una pérdida. O sea, cuando Freud piensa el complejo de Edipo y hace toda la articulación como el lugar de la primera inscripción subjetiva, hablamos en su análisis de la falta, de la inscripción de del deseo, sí, también está a su vez la segunda vuelta edípica, que es el tema de adolescente, donde esa falta tiene que inscribirse para hacerse cargo de eso y tomar una posición subjetiva. Creo que ahí en Spider-Man hay otro tipo de resolución que va en esta línea que tú dices, que es en esta película, claro, asumir una pérdida. Él asume, de hecho, hacemos spoiler, porque me imagino que ya todos lo han visto, pero él asume una pérdida que es la que más le duele, que es que la novia se olvide de él. Y esa pérdida, o sea, asume una pérdida del amor para poder restablecer todo este orden, pero él se inscribe desde ese lugar. Y en ese sentido es diferente porque, con lo que hablamos de Batman, porque del eterno adolescente, porque él en Batman mantiene ese paralelo y no logra asumir una pérdida. O sea, está uno el que en un lugar y otro el ideal. Entonces, creo que ahí es interesante este nuevo ícono que, bueno, hace un tránsito o espera asumir una posición de superhéroe de adolescente, asumiendo ciertas cosas que están
inevitablemente perdidas bajo este poder y es parte de su responsabilidad hacerse cargo de eso. Claro, o sea, de ser Batman una historia de inmadurez, como podríamos decir, ¿no? O sea, un personaje, más que una historia de inmadurez, un personaje inmaduro que no puede aprender, que no puede ir más allá, que siempre va a estar condenado a ser Bruce Wayne, a convertirse en Batman para lidiar con sus problemas. En Spider-Man sí encontramos a alguien en constante pugna entre ese equilibrio entre el yo y el alter ego, ¿no? Y sobre todo, me gusta mucho porque se empieza a introducir un tema que aparecerá, que ahora lo comentaremos a propósito de Miss Marvel, que es la idea de un adolescente con poderes que evidentemente lo sobrepasan, con poderes cuyo alcance y repercusión él no es capaz de entender, y el papel de un adulto, aunque sea un adulto o una adulta en el caso de la última película, que desaparece, para, digamos, intentar encauzar por la vía más constructiva todos esos poderes, ¿no? ¿Cómo hacer? El gran poder de la adolescencia es la sexualidad. Claro. O sea, es el gran despertar sexual que es efectivamente un poder que lo sobrepasa. O sea, el encuentro con ese goce es algo que lo vemos todo el tiempo, lo sobrepasa y todo, gran parte de los conflictos tienen que ver con cómo tramitar esa cuestión. Totalmente. Y ese es interesante, esa alegoría que hay. Está bien, acá estamos hablando de poderes para poder luchar, pero en la adolescencia, ese gran poder que viene desde la sexualidad y la reproducción, hacerse cargo de esas consecuencias de la sexualidad, tiene una conflictiva ahí inevitable. Yo creo que esto nos lleva perfectamente a Miss Marvel, que es precisamente la serie a la que vamos a hablar a continuación, ¿no? Antes de completar el arco hablando de Superman, que justamente lo contraria a Batman, nos lleva porque Miss Marvel es un personaje, bueno, por introducirlo muy brevemente, aparece por primera vez en los cómics de 2014, es un personaje de un mundo ya posteroico o metaheroico, porque ella es una heroína consciente de que vive en un mundo con superhéroes, es una heroína fan, es una superheroína fan de los superhéroes, antes de ser superheroína, claro, y es una chica, en este caso, que digamos actualiza un poco esta idea del adolescente y las problemáticas del adolescente actual a nuestro mundo, bueno, ya digamos a una narrativa millennial o incluso centennial, se podría decir, ¿no? Y es que ella es una chica musulmana en Nueva Jersey, de origen pakistaní, que evidentemente se encuentra en una situación pues, bastante conflictiva entre lo que, digamos, las exigencias de su familia por sus valores, por sus ideales, pese a que ella también es musulmana, ¿no? Pero claro, es adolescente antes que musulmana, como cualquier adolescente. Y después la propia sociedad, una sociedad en la que no termina de encajar, ¿no? En los tiempos del instituto y demás. Y entonces tiene una relación, en este caso no hay un trauma familiar, ella tiene un hermano, tiene unos padres, tiene una abuela, se lleva moderadamente bien con todo el mundo, y digo moderadamente porque se lleva como cualquier adolescente en realidad, tiene choques, tiene conflictos y constantemente siente que le están cortando las alas. Lo interesante es que en un determinado momento, y aquí vamos a hablar del superpoder el despertar de la sexualidad, Kamala Khan, que es el verdadero nombre de Miss Marvel, consigue un brazalete que pertenecía a antepasados suyos, ¿no? Cuando se pone este brazalete se da cuenta que obtiene un poder. ¿Y cuál es ese poder? Esto se ve menos en la serie, más en los cómics, aunque la serie está presente, es que su cuerpo se puede estirar hasta límites impensables. Su cuerpo gira, se retuerce como ella quiere. De pronto encuentra una potencialidad en su cuerpo que evidentemente, claro, es la potencialidad de la propia sexualidad que hace que su cuerpo se convierta en un misterio para ella. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? ¿Quién soy yo realmente? ¿No? Y claro, su madre empieza a percibirse de que algo de esto está ocurriendo y bueno, no vas a salir de casa, evidentemente, porque a ver qué va a pasar aquí, que eres una chica, que eres pakistaní, que somos musulmanes, no la líes, ¿no? Esto es interesantísimo porque en este caso es un personaje, el viaje que se plantea en la serie de televisión es un viaje de armonización del yo, y en este caso sí se consigue, con el alter ego superheroico, con este cuerpo de pronto incontrolable que ella misma tiene que aprender a controlar porque se vuelve completamente loco por momentos, ¿no? Esto, como digo, se ve bastante mejor en los cómics. ¿Y qué tiene que hacer para entender o para armonizar, es decir, para sentirse en su lugar, ¿no? También con su propia familia? Pues inicia un viaje que la lleva hasta Pakistán, la lleva hasta la historia de sus antepasados y la lleva a incluso a viajar en el tiempo, en cierta manera, ¿no? A un nivel prácticamente de proyección, bueno, no, o sea, física, pero vamos, que es un viaje sobre todo simbólico,
en el cual descubre no solamente que tiene una rica historia familiar, que pertenece a una estirpe de jinns, de genios, ¿no? Digamos, dentro de toda la mitología musulmana. Es un tema ya aparte que no nos vamos a tener a comentar aquí, sino que también descubre algo muy importante, y es que esos padres con los que ella choca constantemente, esos padres por los que se siente incomprendida, sobre todo la madre, también fueron jóvenes, también desearon, también tuvieron necesidades que no son solo padres, ¿no? Es esa comprensión, porque normalmente eso es algo que lo vemos de manera constante en otras narrativas adolescentes, no superheroicas. El padre o la madre son solamente padre y madre. Aquí es el viaje de descubrimiento de que mi padre y mi madre son más que un padre y una madre, son dos personas, ellos también tienen frustraciones, ellos también tienen deseos y sueños que no se han cumplido, ellos también han sacrificado cosas. Y es eso lo que le permite a ella acercarse más a sus padres y a su vez a sus padres, el ver ese gesto, el ver ese movimiento, lo que les permite acercarse también más a ella, porque Miss Marvel ante todo es una historia de adolescencia, creo que en ese sentido bastante bonita, de alguien, o sea, de una incomprensión generacional entre padres, entre padre, madre e hija, que funciona en las dos direcciones en realidad. Ella no es capaz de entender a los padres, pero los padres tampoco asumen los cambios que se están operando en ella. Y es ese acercamiento, ese entenderse como personas, es entenderlos también a ellos, que es entender, perdón, también a ella por parte de ellos, ¿no? Que Kamala, esta chica, es lo que estas transformaciones que están sufriendo no son necesariamente malas. Esta transformación de su cuerpo también la va a posibilitar convertirse en alguien mejor, en alguien superior a lo que es actualmente, lo que crea un acercamiento no solamente entre padres e hijos, sino entre yo y alter ego, ¿no? De pronto una especie de vivencia familiar de ese otro yo, que es Miss Marvel, el otro yo de Kamala Khan, que para mí crea, bueno, pues acaba consiguiendo que el personaje sea de los que en mayor armonía viven esas dos facetas, ¿no? Evidentemente luego, sobre todo en los cómics, se derivan otras problemáticas que tienen que ver de su condición musulmana, pero en lo que respecta a la familia y a las relaciones paterno-filiales, creo que se llega a unas conclusiones bastante bonitas y lúcidas. Sí que de hecho, bueno, Ignacio, como cuando comentamos, me comentó un poco lo que iba a presentar, me habló de esto, de este personaje que yo no lo conocía, entonces fui a ver algunas cosas, pero claro, no entré mucho, pero es interesante lo que planteas dices tú, que esta heroína es la que está un poco más equilibrada o que se ve un poco que hay una evolución más satisfactoria. Y yo creo que quizás por lo que tú cuentas, porque yo lo que vi era muy poquito, entonces no llegué a ese desarrollo, por lo que tú cuentas hay algo bien interesante, que es la idea de que el conflicto adolescente también hay que pensarlo los dos lados. También una confrontación para los padres. O sea, lo que no es solo el adolescente, también hay un cambio en la parentalidad, en la función de la parentalidad frente a este chico que pasa a la adultez, que está en el tránsito. Entonces también hay una confrontación con la propia posición de que cada padre, o sea, cada padre está y eso es lo que yo creo que la dificultad, siendo confrontado por sus hijos en relación al lugar que tiene que tomar frente a estos hijos, o sea, muestra otro tipo de conflicto, un conflicto, como dices tú, dual, bidireccional también, en el sentido que también hay un conflicto para los padres al confrontarse con el adolescente y que es quizás lo que muestra esta cuestión y que cuando se introduce esa doble conflictiva es la posibilidad de una elaboración también, porque el padre que no quiere entrar en ese cambio de posición o que no quiere integrar esta doble conflictiva, también hace un obstáculo. Puede ser el padre que se desentiende, el padre que quiere seguir siendo la ley a rajatabla, el padre que, digo padres, padre, madre, la parentalidad en como función, que no quiere darse por enterado de estos cambios de la sexualidad, por este desconocimiento del cuerpo, y creo que hay algo que es central, que es un poco lo que Recalcati planteaba
en su libro sobre el conflicto de Telemaco, o sea, la posición que él plantea que el lugar adolescente realmente hoy se representa más que por la conflictiva edípica, sino que por Telémaco. Entonces, en el sentido de esperar, de introducir la función de los padres, es introducir un deseo, una posición deseante en toda su magnitud en el adolescente. No solo establecer una ley, una prohibición, ordenar la cosa normativa, sino que transmitir un deseo. ¿Y qué es lo que tú planteas a propósito de esto? Y transmitir un deseo supone asumir cierta, lo que hablábamos antes, asumir cierta falta, asumir cierto límite y asumir y hacerse cargo de ese deseo con la magnitud que eso quiera decir. O sea, tener un lugar para el otro en la sociedad y consigo mismo que sea deseante, que sea movilizador de una subjetividad, requiere todos estos movimientos y me parece muy representativo esto de que incorpore la historia familiar, porque ese deseo siempre, bueno, Lacan lo plantea como de que es un deseo del otro, pero viene del otro, pero ese deseo tiene que ser subjetivado, y tiene que ser subjetivado a partir de una historia, y esa es la historia, las coordenadas en este personaje, creo, del reconocimiento de esta historia pasada que le permite entender quién es ella y hacia dónde puede ir. Sí, a propósito de este bloqueo que tú decías que también, o sea, tienen los padres a la hora de aproximarse a la adolescencia, aquí precisamente se resuelve cuando ella se salta algunas de las normas. Es necesario que se salte algunas de las normas para que comprendan exactamente quién es ella y por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Porque los padres, efectivamente, en la serie, si hablamos de una incomprensión generacional que funciona en las dos direcciones, también la resolución funciona en las dos direcciones. Y cuando ella demuestra ciertas capacidades aún equivocándose, porque se equivoca, porque, bueno, en fin, no quiero revelar nada por si en algún momento veis la serie, si no la habéis visto, pero eso hace reflexionar a los padres sobre qué están exigiéndole a su hija, quién es realmente su hija, qué se puede esperar y qué es lo que no han hecho ellos probablemente bien, ¿no? Y para terminar, bueno, cerramos el arco, si habíamos empezado con Batman, que es el eterno adolescente, y habíamos visto dos reinterpretaciones de héroes adolescentes muy recientes, una del año pasado y la otra de hace 2 años. Queríamos terminar precisamente con Superman porque es el héroe que crece bien, o sea, que se convierte en un adulto funcional, en un adulto asertivo, en un adulto que además sabe vivir con sus dos identidades de una manera, por lo menos en la mayoría de las interpretaciones del personaje, no conflictiva, ¿no? Recordemos que, antes lo decía Rodrigo, Superman es Kal-El, o sea, antes de ser Clark Kent, se llama Kal-El y cae a la Tierra, ¿no? Cuando se destruye el planeta Krypton, lo salvan sus padres y es criado por una pareja de granjeros de Kansas que lo educan con muchísimo cariño. Pero en esa educación, yo antes hablaba, claro, cae en manos de pues, una pareja de granjeros, conservadores, con valores netamente cristianos, pero hay algo todavía más importante y es que ellos son conscientes del poder que él tiene desde que es niño. Entonces entienden algo, entienden una realidad y es que Clark Kent, o sea, perdón, Kal-El, Superman, es el verdadero yo. Y Clark Kent, el chico al que ellos van a criar, le van a enseñar cómo comportarse, es el alter ego. Entonces ellos aceptan desde que él es pequeño que él es ese hombre va a ser ese hombre superpoderoso, es un niño superpoderoso y va a ser un hombre superpoderoso. Lo que le enseñan es a comportarse en sociedad y a que ese poder, digamos, se encauce de una manera constructiva, ¿no? Por eso para mí está justo las antípodas de Batman. Aquí hablamos de un superhéroe crístico, prácticamente, casi mesiánico en muchos momentos, y que además madura y se convierte en un hombre perfectamente funcional, que tiene que fingir llamarse Clark Kent, como nosotros tenemos que fingir normalmente en nuestro día a día, ser de una manera, de otra, pero en fin, al final es esa aceptación de su verdadera naturaleza, desde que es la que le permite convertirse, construir un adolescente y un adulto funcional, ¿no? Creo que sería interesante creo que sería interesante echar un vistazo a una historieta que habíamos traído hoy aquí de Daniel Warren Johnson, una historieta que en fin, bueno, premiada, muy reconocida, que creo que se publicó el año pasado o hace 2 años, que aparece en Red and Blue número 5,
Si te parece bien, Ariana, proyectamos. Porque creo son solamente 8 páginas, no, nada más, ¿no? Y es una historia, bueno, la contamos ahora brevemente porque creo que es muy significativa de lo que es Superman, ¿no? Por lo menos de lo que es en nuestro... Bueno, este es el final, este es spoiler. Aquí, bueno, no sé hasta qué punto se ve bien. Jonathan Kent, el padre de Clark Kent, el que será Superman, va a preguntar, digamos, al pastor de la iglesia cómo ser o sea, que no sabe si va a ser capaz de ser un buen padre, qué necesita, o sea, su hijo para que él sea un buen padre, porque es que se ve completamente desbordado. Podemos pasar. Entonces, bueno, lo que finalmente se deriva de ello, bueno, aquí hay una conversación realmente sobre la naturaleza. No nos interesa detenernos mucho en esto, cuenta básicamente cómo se encuentra al pequeño Clark Kent, etcétera, y sigue con hablando sobre la necesidad de darle, creo, bueno, ahora no veo bien los diálogos, pero básicamente viene a hablarle de la necesidad de darle la confianza y el amor que necesita el niño, ¿no? Podemos continuar. Y a mí me interesa porque después de que tenga lugar esta conversación entre el sacerdote o sea, entre el pastor y el padre, como podemos ver, él llega, entra en la habitación, lo coge de la cuna y lo abraza. ¿Qué ocurre a partir de ahora? El resto del cómic se desarrolla a través de 2 frases. Podemos continuar. Las frases son I love you, te quiero, y I'm proud of you, estoy orgulloso de ti. Primero, bueno, no hace falta que os diga nada, ¿no? Lo estáis viendo. Y you are special, son 3 frases, perdón. Entonces se repiten constantemente en distintos, digamos, momentos de la vivencia padre-hijo. Podemos continuar. Y aquí lo volvemos a ver, ¿no? Estoy orgulloso de ti, tú eres especial mientras miras las estrellas, te quiero cuando él está levantando el tractor, siempre aceptando desde niño con esos poderes. El padre incluso mirando al cielo con bueno, lo que sería un picado, ¿no? Tan bonito que vemos aquí. Continuamos. Y después, bueno, el padre pues en un momento deja de estar, ¿no? Y él recuerda esas palabras y entonces se convierte en el hombre que habían estado educándolo para que llegara a ser. Continuamos. Y entonces es él quien dice esas frases en distintos contextos a las distintas personas a las que se va encontrando. Una expresión de, o sea, justamente lo que la gente necesita escuchar en cada momento, ¿no? Tú eres especial, te quiero, a los niños en el orfanato, estoy orgulloso vosotros, a los mendigos, y vosotros sois especiales a la sociedad pandémica, ¿no? Que estamos viendo ahí con la gente con las mascarillas totalmente reventada, pero con Superman todavía velando por nosotros. Continuamos. Y termina, bueno, con este bonito I love you dicho directamente al planeta Tierra. Hay gente a la que le parece un cómic muy cursi, pero a mí me parece que es una construcción preciosa de lo que es el personaje, con una economía narrativa maravillosa y que, bueno, nos muestra precisamente eso, cuál es la maduración de Superman y cómo Superman se convierte en el adulto que el mundo necesita, ¿no? O sea, no gracias a los poderes que tiene, no gracias a su origen extraterrestre, sino gracias a la educación y al cariño que recibe desde niño que hacen de él, a su vez, en un futuro, pues casi un padre de la humanidad, en el mejor de los sentidos. Sí, yo creo que es interesante, y quizás para ir terminando y darle la palabra a la gente, pero es interesante esto que dices tú, como el cambio de posición con Superman a propósito de como la gran tarea de los padres, o sea, la parentalidad y la función tanto de los padres es, en el fondo, encauzar, dices tú, al niño. Bueno, es reconocer a ese sujeto como verdaderamente un sujeto otro y darle ese lugar, no un sujeto como el que yo hubiera solamente querido que fuera, o lo que vemos también que es, o decía Gabriel, que viene a compensar nuestro narcisismo, es poder, podríamos decir, la relación del amor, es privarse en algún punto de solo gozar del niño. O sea, las consecuencias clínicas que tiene cuando solo el niño está al servicio del goce de los padres, y quiere decir del goce narcisista, por ejemplo, que marcaba muy bien Gabriel, es complicado, y que suponemos que el amor finalmente viene a velar
esa posición de satisfacción, que también está ese goce narcisista en los niños, pero tiene que ser velado para poder rescatar la posición propia y reconocer y sostener, dices tú, encauzar ese poder. Bueno, es que ese niño con sus cualidades, sus defectos, sus habilidades, su ser como sea sostenido por los padres y aguantado también en ese despliegue. Y creo que es interesante esta viñeta, o sea, este cómics, y como cerrar como gran tarea ya desde la infancia hacia adelante, que es con todo hijo, creo, hija, está ese desafío en la parentalidad, porque supone, por el otro lado, de los padres también sacrificar su propio narcisismo, o sea, también tolerar su propia castración frente a esto para poder instaurar y sostener la castración del otro en ese sentido. Yo creo que es una buena manera de cerrar este recorrido. Sí, bueno, y vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si te parece bien, bueno, podemos iniciar una conversación con el público que seguramente que tenga cosas muy, muy interesantes que decir y nosotros muchas ganas de escucharla. Primero, felicitaros. Me encantó escucharos. Lamento que tengamos poco tiempo. Se me pasó volando. Es como las películas esas buenísimas que uno dice, pero ya terminó, pero yo quiero seguir viendo más. Me gustó muchísimo, me hizo pensar muchísimo lo que habéis comentado. Además, me encantó el contrapunto tan bonito y tan complementario que habéis hecho. Me quedé pensando a propósito de lo que plantabais al principio, no es muy central lo que voy a decir, es simplemente algo que me quedé pensando mientras os escuchaba de lo que comentabais al principio respecto de la diferencia entre héroes y superhéroes. Hablando de la crisis adolescente y del tránsito adolescente y de la confrontación con el mundo adulto, en fin, todo lo que ya sabemos. ¿Cuál es el atractivo de los superhéroes? Me quedé pensando en eso, que tanto nos fascinan cuando justamente, más allá de que nos dan la visión de poderío y que anula esa vivencia que como simples mortales tenemos, cuando no, la misión no es revolucionaria, no hay una misión, decía, es mesiánica, pero es restaurar lo anterior todo el tiempo, ¿no? Entonces es como un proceso adolescente eterno, decíais, porque es fallido siempre en la medida en que no hay una transformación de lo anterior en una superación frente a lo nuevo, ¿no? Eso me pareció interesantísimo de lo que planteabais. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Fue un placer enorme escucharos. Bueno, yo también quiero dar las gracias porque ha sido una ponencia muy complementaria, muy bien articulada y una temática preciosa y que a los psicoanalistas nos llega. Yo destacaría algo que me ha parecido muy importante y que se ha tocado a través de la secuencia que habéis hecho, y es algo que en todo análisis hay que alcanzar, que es la aceptación de la diferencia del otro, de los padres hacia el hijo, como aparece en Superman, que justamente esa aceptación aparece desde el principio, y algo que tiene que corresponderse con la aceptación de cualquier sujeto
hacia los padres, que los padres también son personas. Cuando se llega a ese punto, ahí hay cambio. Muchas gracias y bueno, y aprovecho y anuncio que tendremos un número de Enclave Psicoanalítica también de celebración, donde afortunadamente vamos a contar con las ponencias que aquí se den. Muchas gracias. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentas y creo que además hay algo muy importante en Superman con todas esas resonancias evangélicas que tiene el personaje, y es que no solamente es aceptado como un otro desde que es niño, que efectivamente los padres desde el principio lo encuentran, no es un hijo engendrado, digamos, y entienden que no es un hijo engendrado, me refiero por su madre adoptiva, ¿no? Y entienden que no es como ellos. Ellos se dan cuenta pronto, no es como nosotros, es algo que reaparece constantemente en la narrativa de Superman, pero también otra cosa, una conciencia muy temprana de que en algún momento va a echar a volar, en términos metafóricos, pero también, o sea, pero literales, ¿no? Va a echar a volar en algún momento y nosotros vamos a ser unas figuritas que vamos a estar muy de lado, muy apartadas, pero que vamos a estar ahí para lo que nos necesite, aunque él va a ser mucho mejor que nosotros. ¿No? Hay una conciencia muy bonita, no es, desde que es niño, de lo que va a ser su propia madurez, que es algo muy extraño realmente que se ve, ¿no? Por eso digo lo de connotaciones evangélicas, porque tienen mucha relación con María y José con respecto a Jesús, sabiendo que tiene una misión que a ellos, bueno, que no son nada en comparación con él y que simplemente que tienen un papel muy importante, pero que es un papel casi subsidiario en lo que es la historia de la humanidad. Pues así, esto es lo que sienten Jonathan y Martha Kent, digamos, con respecto a Superman, ¿no? La conciencia del otro, pero también la conciencia de que ese otro tiene un destino que está completamente separado del de ellos y que tienen que aceptar el lugar que ellos tengan en ese propio destino. Hay una humildad que después es devuelta en forma de cariño y gratitud constante por parte del propio Clark Kent Superman. Sí, estaba pensando en cuál es el interés que dices tú, Gabriel, de los superhéroes. Yo pensaría que, bueno, que a diferencia de una, vamos a decir, una identificación más imaginaria que pueda haber con el superhéroe, que también la hay, pensaba ahora, justo comentábamos al principio que hoy día está la feria del manga, y yo venía en el metro y están todos los chavales disfrazados. Entonces, bueno, hay una identificación imaginaria de vestirse, de representarse con cierto ícono, de transmitir una cierta posición. Creo que el relato del superhéroe intenta ofrecer una identificación más simbólica en el sentido de distintas soluciones o no soluciones también. O sea, también puede estar, pienso yo, el atractivo en mostrar la posibilidad de no resolver esto y de no afrontarlo o afrontarlo de distinta manera. No solo podemos pensar que nos va a mostrar como el camino ideal de solución, también el camino creo que está del fracaso, la identificación al fracaso, la identificación a las dificultades. Es interesante, por ejemplo, la otra versión de los X-Men también, que son estos mutantes y toda la conflictiva que hay ahí en torno al rechazo de la diferencia. Creo que permite un abanico identificatorio más simbólico, más bien por el relato que se puede sostener, inconsciente, porque todo esto nosotros la verdad es que vemos la batalla, los golpes y las cosas simpáticas que pasan, pero inconscientemente hay algo que se está tramitando y por eso hay, creo, un enganche particular para los adolescentes y no tan adolescentes. Hoy, por ejemplo, el tema de las películas de Marvel y los superhéroes realmente son para adultos, muchas de esas. O sea, creo que hay algo que se reactualiza constantemente a través de esta iconografía y este discurso que está entre líneas flotando también, creo yo. Sí, bueno,
quería agradecerles porque me parece precioso cómo habéis introducido todo este tema, ¿no? Bueno, yo de pronto me quedé pensando que, claro, también refleja el momento cultural, ¿no? Social de cada uno de estos personajes, ¿no? Y bueno, desde luego Batman me parece muy atractivo como psicoanalista que soy, ¿no? Ver todo ese lado oscuro, ¿no? Y me surgió pensar en este personaje también que aparece junto en algunas de las películas de Batman, que es Joker, ¿no? Y donde también me preguntaba, ¿no? ¿Qué representa Joker? Porque, claro, es el malo, pero también habéis dicho que hay algo oscuro en Batman, ¿no? Algo que no termina de encontrar como su propia subjetividad, ¿no? Bueno, no sé, para ampliarlo. Bueno, no sé, creo que puedes decir más, Ignacio, pero para mí el Joker, por lo menos en Batman, sí representa, podemos decir, parte de Batman. O sea, hay algo que, de hecho, si se recuerda en la de Nolan, por lo menos, y en la otra también, en la última, el Joker es como realmente es... Batman es su ídolo, él quiere, no quiere, él lo quiere levantar, no lo hace para destruir, él se siente que lo que peor puede pasarle es que Batman lo desprecie y eh, no lo reconozca. Entonces hay algo, un juego de una doble identidad, doble, diría yo, como de lo rechazado del propio Batman que aparece, o sea, en el Joker. Hay algo que también él se siente identificado como de su propio rechazo en este personaje. A mí siempre me ha dado esa impresión, no sé. No. Sí, yo creo que también hay algo de eso. Hay un aspecto muy interesante del Joker y es que mientras Batman llora, el Joker ríe, ¿no? O sea, aquí hay algo que el Joker, en algunas de las interpretaciones más interesantes que se han hecho del personaje, creo que, ¿cómo es esta de Alan Moore? La broma infinita era, sí, creo que sí. Lo muestra el pasado traumático, el personaje también vive un trauma terrible, ¿no? Se queda sin absolutamente nada. Bueno, ahora está la película Joker que pudimos ver hace unos años, pero en general es un personaje al que se le ha imaginado normalmente un origen trágico. También Tim Burton, convirtiéndolo en un gángster, le imaginaba un pasado trágico, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente Tim Burton supo entender bastante bien al personaje, pese a no ser lector de cómics, a pasar bastante los cómics, porque lo convierte en un verdadero punk, ¿no? Como en una persona que realmente está en contra de todo orden establecido, para él nada tiene sentido, la realidad en sí misma es una gran broma cósmica de la que solamente cabe reírse, ¿no? Y claro, evidentemente eso es una actitud plenamente nihilista, una actitud que solamente puede llevar al caos, pero él ha decidido que lo único que nos queda es reír ante cualquier situación, ¿no? Frente a Batman, que es un personaje que está mal, bueno, ambos están mal, ¿no? Pero quiero decir que es un personaje más grave, es un personaje triste y es un personaje que quiere llevar, aunque sea a través de esta sombra, este alter ego, ¿no? Un sentido de la justicia aprendido de alguna manera de su padre, un millonario que no olvidaba a los más necesitados de la ciudad de Gotham y que siempre trataba de mejorar las condiciones de vida. Entonces, bueno, yo creo que en el Joker, o sea, efectivamente, el Joker es como, es una, y creo que ocurre bastante con otros villanos de Batman, ¿no? De alguna manera parece que fueran demonios proyectados por su propia psique, ¿no? Distintos aspectos, distintos miedos, temores, fallas o incluso formas de reconocer las consecuencias de lo que él está haciendo. La interpretación de Nolan en El Caballero Oscuro, que es muy interesante, es que Batman ha conseguido un orden del miedo que funciona bastante bien, la gente ya no roba, ya no apenas hay atracos porque salen por la noche asustados, ¿no? De cualquier pequeño trapicheo que tengan que hacer, y ante ese orden basado en el miedo lo que aparece como respuesta pues es el caos y el desorden más absolutos, porque en el fondo no son sino dos caras de una misma moneda. Hay una pregunta acá le damos la palabra acá para incluirlo y después seguimos acá. A ver.
Katy. Hola. Lo primero es daros las gracias porque me ha encantado seguir la presentación. Además es que es un tema que me gusta muchísimo. Y bueno, lo que yo quiero decir un poco es que a mí este tema de los superhéroes siempre he pensado que tiene relación con la época de la omnipotencia infantil de la que nos habla Winnicott, como si en la adolescencia hubiera una reedición de ese estado omnipotente en el que uno cree que puede crear el mundo, cambiar el mundo, y que es necesario para pasar por ese estado, ese sentimiento, para obtener un fundamento de la creatividad, para que pueda aparecer la creatividad en el ser humano. Y es como si en el adolescente pudiera volver a tener por un tiempo ese momento de poder elegir entre todos los posibles de su existencia, como decías en la película esta de Spider-Man, ¿no? Pero por un momento pensar que eso es posible, ¿no? Que podría ser todo, porque es necesario quizá tener ese sentimiento para luego creer que uno puede ser algo o alguien, ¿no? Madurar. Y bueno, y de ahí es que surge ese sentimiento de esperanza, de poder hacer algo, cambiar algo, ¿no? Y bueno, eso es un poco que he disfrutado muchísimo y es un poco lo que quería decir. Sí, creo que eso es un factor también a considerar totalmente, ese momento de omnipotencia y la caída de eso. Había una última pregunta acá, comentario más bien, y vamos a ir. Bueno, muchísimas gracias, me ha parecido interesantísimo y yo estaba todo el rato pensando también en cuál era nuestro lugar con respecto a todo lo que pasa, ¿no? En este momento de la vida de los adolescentes. Y un poco en la línea de la última intervención, estaba pensando que habíais dicho que los superhéroes entran en la vida de los chicos como a partir de los 8 años o así, que coincide con el momento en que los padres empiezan a caer y yo pensaba que todo el mundo de los superhéroes, por supuesto que ayuda a elaborar una gran cantidad de cosas y es un punto de apoyo y de referente para los cambios que les vienen, es como una posibilidad de elaborar tangencialmente todas esas pérdidas y lo ponía en relación también como si fuera como una especie de objeto transicional, ¿no? Como cuando se es pequeñito se necesita el osito pues, para poder elaborar una separación e internamente ir construyéndote de otra manera, y en los adolescentes también, y que cuando a veces, ¿no? todo en su medida, y cuando los adolescentes les faltan ¿no? como ese deseo de héroes ¿no? realmente suelen ser chicos que tienen unos conflictos bastante importantes, tanto por exceso como por defecto. Y bueno, muchísimas gracias, que nos ha dejado pensando muchísimas cosas. Sí, bueno, yo creo que con esto terminamos, nos damos por satisfechos con haber pensado y planteado estas cosas y le damos las gracias y bueno, gracias a ti, Ignacio, sobre todo porque has sostenido esto. Yo solo he hecho un par de comentarios, pero esto es un trabajo muy pulcro que has tenido y gracias a ustedes por participar en esta primera mesa y seguimos en la tarde. Gracias, Ignacio. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Rodrigo.